El Edipo en Freud y Lacan. Saben ustedes que Edipo viene de la tragedia griega escrita por Sófocles, Edipo Rey. Edipo era un rey de Tebas, hijo de Layo y Yocasta, que, sin saberlo, mató a su propio padre y desposó a su madre. De esta tragedia es que Freud retoma el nombre de Edipo para dar cuenta de lo que pasa entre los padres y el hijo. Recuerden ustedes que veíamos el complejo de Edipo en Freud, y según Freud decíamos que en esta constelación interactúan tres figuras: la madre, el padre y el hijo, que podían ser sustituidas. Se desarrolla en tres fases o momentos. Se dice que pueden ser sustituidas porque no siempre será la madre y el padre, podrán ser sustitutos de esto. Por ejemplo, una abuela, una tía, o incluso alguien que las cuida, un tutor. El padre puede ser sustituido también por un tío, un abuelo o por otras personas. Son tres fases o momentos que plantea Freud en el Edipo. El primer momento, que es donde el hijo toma como objeto de amor a la madre, madre e hijo acá se complementan. El segundo momento, interviene el padre con la doble prohibición del incesto. Y el tercer momento marca la salida del Edipo, en la que el niño acepta la castración o prohibición y sale de la tríada edípica por temor a la castración. Esto lo hemos visto, ¿no? Hemos visto esta relación de completud o de complementariedad que hay entre madre e hijo, y cómo luego viene el padre a separar esta relación a través de lo que es la prohibición del incesto, y que esto termina en una salida del Edipo hacia la neurosis, a la psicosis, a la perversión, que lo veremos en un próximo libro. Habla también Freud del Edipo positivo y el Edipo negativo. El Edipo positivo es el que hemos visto, donde el hijo varón toma como objeto de amor a la madre, y su rival, o quien viene a perturbar esta relación, es el padre. Y el Edipo negativo es cuando este hijo varón toma más bien como objeto de amor al padre, haciendo una relación contraria, donde es la madre que viene a perturbar esta relación de amor con el padre. Bien, Freud, el complejo de Edipo, lo ubica en la etapa fálica. Acuérdense de las etapas psicosexuales, ¿no? Donde está la oral, la anal, la fálica. Luego viene la etapa de latencia y la genital. Bueno, el Edipo lo ubica en la etapa fálica. Es una problemática fálica que está centrada en tener o no tener el órgano viril, hablando de el momento en que el niño y la niña se centran en el tema de la sexualidad y en el conocimiento de sus órganos genitales, primando lógicamente el órgano genital masculino. Por eso le pone el nombre de etapa fálica, ¿no? Porque relaciona Freud el falo con el pene, con el tener o no tener este órgano viril. Está articulada con el complejo de castración, el complejo de Edipo, ¿no? Desde la perspectiva del niño y la niña, sus vivencias giran alrededor de la problemática de la castración. Ya lo hemos visto, lo que pasa cuando la niña se da cuenta de que no tiene el pene, que ingresa al complejo de Edipo, decía Freud. En cambio, el niño, cuando se da cuenta que no tiene o que puede no tener este órgano viril, que es su problemática de castración, es que sale del Edipo. El complejo de Edipo es una piedra angular de la teoría freudiana. Es más, así la nombra Freud. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver ahora
a Lacan en esto que se denomina el retorno a Freud. Él mismo dice, vamos a volver a Freud, ya lo hemos visto esto antes, cuando los post-freudianos habían tergiversado en algunos aspectos la teoría freudiana. En este punto del complejo de Edipo de Freud, Lacan hace 3 aportes. Un primer aporte tiene que ver con que el Edipo es una estructura y habla por lo tanto de los momentos lógicos del Edipo. Lo vamos a desarrollar. Un segundo aporte que hace Lacan es que el registro psíquico inconsciente, la huella anémica, si se acuerdan, se da de 3 maneras, dice Lacan, del registro real, imaginario y el simbólico. Lo veremos también con detenimiento. Y un tercer aporte que hace Lacan es que en el Edipo son 4 elementos y habla no solo de la madre, el padre y el hijo, sino también el falo como un 4º elemento. Le daremos también un espacio para hablar de este aspecto y este aporte tercero de Lacan. Veamos el aporte 1. ¿Por qué habla de momentos lógicos del Edipo? Recuerden que decíamos que el complejo de Edipo es la piedra angular de la teoría freudiana. Entonces Lacan dice, si es la piedra angular, recuerden, tiene que ver con lo que se llama también la piedra fundamental cuando se está construyendo algo, que es la base de una estructura. Por eso es que Lacan dice, entonces el Edipo es una estructura, y empieza a hablar de la estructura edípica, base fundamental en la construcción de la subjetividad. Por lo tanto, Lacan plantea que lo que Freud veía como etapas psicosexuales, la oral, anal, fálica, latencia y genital, en realidad están incluidas en el Edipo. No es que Lacan diga que no existe la etapa oral, anal, fálica. Existen sí, pero son partes de esta estructura edípica. Las etapas, dice, son los momentos del Edipo, todas estas etapas. Momentos que son más lógicos que cronológicos. Entonces ya no hablará tanto de que esto se da hasta el año, esto hasta el anal hasta los 3 años y así sucesivamente. Hay una secuencia, ¿no? Pero no unida a edades específicas, o sea, se sigue la secuencia, son momentos que van uno después del otro, pero no precisamente va a pasar en determinada edad. En cada sujeto, de manera muy singular, podrá ser estos momentos vividos en distintas edades, pero siempre siguiendo la secuencia. Hay un primer momento del Edipo que va desde los inicios de la vida, esto que hemos visto en el libro 1, que tiene que ver con la alienación al otro. Y el segundo momento del Edipo desde el proceso de separación, ¿se acuerdan? El otro barrado. Y el tercer momento del Edipo desde la pregunta por el ser y el deseo. ¿Qué quiere el otro? Vamos a adentrarnos a hablar sobre estos 3 momentos de este primer aporte que hace Lacan. Pero por ahora veamos el segundo aporte de Lacan, que tiene que ver con los registros psíquicos. Recordemos primero a Freud. Freud, acuérdense, sostenía que está lo consciente, lo preconsciente. En lo consciente está la memoria, ¿no? Las representaciones de la memoria, que con un poco de esfuerzo no puedes recordar. Y lo inconsciente, donde están las representaciones reprimidas, y para diferenciar de la memoria, que tiene que ver con un proceso consciente, habla de la huella anémica, una forma de registro psíquico inconsciente. ¿Cuál es el aporte de Lacan? Lacan dice que en la constitución del sujeto las vivencias quedan registradas de 3 maneras, es decir, que este registro psíquico del que habla Freud se dan de 3 maneras.
Está el registro imaginario, compuesto por lo que se forma por imágenes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el estadio del espejo, que hablábamos que tiene que ver más con un registro imaginario. Luego está el registro simbólico, compuesto por los significantes del lenguaje. Recordemos como ejemplo también la alienación al lenguaje a través del otro, ¿no? Cuando hablábamos de los significantes, ese primer significante que es introducido a través del otro en el sujeto y lo transforma en sujeto humano. Ese otro primordial, si se acuerdan, el A, ¿no? Y el registro de lo real, compuesto por el dato bruto, aquello que es imposible de expresar mediante el lenguaje y también imposible de poner en imágenes y se trasluce en la compulsión a repetir, sin poder nombrarlo ni en imágenes. Ejemplo que podemos dar de esto, sensaciones del cuerpo que son innombrables, que no los podemos nombrar, no les podemos poner palabras, pero tampoco podemos poner imágenes sobre él. Por eso es que el registro de lo real es lo más difícil de nombrar, lo imposible de expresar. Este registro, los registros psíquicos, los tres registros se anudan entre sí en lo que se denomina el nudo borromeo. Este nudo tiene la característica de que si uno de estos registros se rompen, ¿no? Se desanudan, todos se sueltan. Deben conocer ustedes este tipo de anillos que sacándolo uno, los tres quedan totalmente sueltos. ¿Qué dice de los registros psíquicos Lacan? Lo real, lo imaginario y lo simbólico son tres formas en que pueden quedar registrados o inscritos los sucesos en el psiquismo. 3 veces se registran los sucesos en el psiquismo, dice Lacan. La falta está siempre en el centro. Acá tienen, recuerden el objeto A, eso que está perdido de entrada, producto del proceso de separación. Porque la falta está en la estructura, ¿no? Parte de nuestra estructura es la falta. Esto lo podremos ver también más adelante. Lo primero que hace Lacan es aclarar que lo real no es lo mismo que realidad. No vamos a confundir lo real con realidad, ya que esta última, la realidad, siempre está impregnada de lo imaginario. En realidad, la realidad es una construcción que hacemos en el contacto con el mundo de afuera. O sea, la realidad se construye. En cambio, lo real, vamos a ver que tiene que ver con eso primero, incluso con lo que ya venimos. Define lo real como aquello que es imposible de atrapar, imposible de imaginar o de simbolizar o conceptualizar, es decir, lo que no podemos representar ni mediante imágenes ni mediante símbolos. Lo imaginario y lo simbólico son entonces acercamientos a lo real, pero sin llegar a alcanzarlo nunca. O sea, se cruza lo imaginario y lo simbólico con lo real, pero no logra atrapar nunca todo lo real. Se nace con un organismo. Podríamos decir entonces que ese organismo con el que nacemos, del que hemos estado hablando en el libro 1, es lo real. Y parte del desarrollo psíquico consiste en moldearlo, esto real, sobre la base de lo imaginario, especular en la fase del espejo. Ese organismo que viene todo real, ¿se acuerdan? Todo necesidad, todo orgánico, se moldea algo de eso en la fase del espejo, y hablábamos cómo se atrapaba, se lograba constituir el cuerpo del sujeto y también la formación del yo. Y luego sobre el modelo de la cultura en el Edipo, que es lo que se simboliza a través del Edipo.
Siguiendo con los registros psíquicos, podríamos decir que lo real, lo imaginario y lo simbólico son conceptos centrales en la teoría lacaniana, a punto tal de que Miller propuso dividir la enseñanza y la obra de Lacan en 3 grandes periodos, según se haya puesto el acento en uno u otros conceptos. Lacan tiene toda una etapa en que se dedica al registro imaginario, otro al registro simbólico y finalmente al registro real. Hasta el año 53, el interés de Lacan va a estar centrado en lo imaginario. En este periodo aparece un artículo fundamental sobre la fase del espejo, que es lo que nosotros hemos visto. Esta es donde se explica más todo esto que tiene que ver con el registro de lo imaginario. Entonces, por eso es que decimos que el yo es imaginario, el yo es especular, surge de una imagen. Desde el 53 hasta el 74, cuando Lacan analiza la experiencia humana, sobre todo a partir de su dimensión simbólica, es cuando se dedica al registro simbólico. Lo veremos acá, todo lo que tiene que ver con la función del padre, la metáfora paterna, ¿no? Y esto que se introduce como símbolo, ya también desde la madre, cuando hablábamos de la alienación a los significantes del otro primordial. Y a partir del 74 se centrará especialmente en lo real, en esto que es imposible de atrapar, lo que tiene que ver con manifestaciones directamente sobre el cuerpo. Lo veremos esto de alguna manera en el libro 3. Silvia Salman, en un artículo que ha escrito que se llama Las singularidades del uno, en la página 39 del libro sobre psicoanálisis con niños, plantea y resumen de esta manera los 3 registros. El registro de lo simbólico está hecho de significantes. El registro de lo imaginario está compuesto por imágenes y el registro de lo real es del orden del dato bruto. Bien, veamos ahora el aporte 3, los 4 elementos del Edipo. Decíamos, para Freud el Edipo eran madre, padre, hijo. Lacan, además de los 4 elementos del Edipo, plantea de que estos elementos están en relación a lugares especiales. El lugar de la madre es el lugar del deseo, el lugar del padre es el de la ley, y el hijo será el producto o resultado del movimiento de estos dos en relación a él. Ese es un aporte también muy importante de Lacan, que le da mayor prioridad a algo que Freud lo decía, pero Freud se centraba más en lo que pasaba con el hijo en relación a los padres. Por eso es que Lacan prioriza y enfatiza algo que ya decía Freud, pero él le da mayor relevancia a cómo interviene la historia del padre y la madre, de la relación entre estos padres. Eso va a dar lugar también no solo la relación del padre con el hijo, la madre con el hijo, sino de ellos dos, entre ellos, va a dar lugar a que el hijo sea de una u otra manera. O sea que no es solo la historia del hijo, sino la historia de ellos. ¿Qué dicen los 4 elementos del Edipo? Lacan retoma el complejo de Edipo de Freud y plantea que se trata de una estructura, ¿no? Ya lo vimos, esta estructura que tiene que ver con que todas las etapas que decía Freud están dentro del Edipo. Una red de relaciones en la que intervienen 4 elementos: madre, padre, hijo y falo, mientras que pone énfasis en los lugares y las funciones de estos elementos. Acá tenemos la función madre, es el lugar del deseo; la función padre es el lugar de la ley. Y el deseo se organiza en función de una falta. Y ese es el 4º elemento, el falo. El falo significante de la falta. Entonces, para Lacan, el falo no es solamente, como en la etapa fálica que planteaba Freud, el pene. El pene puede ser uno de los significantes de la falta,
en el sujeto, que es vivida, ya lo hemos visto, en el niño como la falta del pene, ¿no?, que hablaba Freud, el temor a la castración en el niño o el complejo de castración en la niña. Entonces Lacan dice, el falo es más que el pene, el falo es un significante que puede ser el pene como pueden ser cualquier otra cosa, cualquier cosa que signifique la falta. Por ejemplo, significante de la falta puede ser algo que me completa, ¿verdad? En la relación madre-hijo, el falo sería el hijo para la madre. El hijo viene a completar a la madre y el hijo se pone en el lugar de completar a la madre. Por eso es que es un significante de la falta. Es muy importante tener en cuenta esto que plantea Lacan de la función madre, ¿no? ¿Cuál es la función de la madre? El deseo, viabilizar este deseo, ¿no? Y la función del padre es manejar el tema de la ley, de regular la relación del hijo con la madre y todo lo que le pasa. ¿Por qué habla de función? Porque prioriza y releva esto que ya decía Freud también, que la madre o este lugar, que es el lugar de la madre, lo puede cumplir como función cualquier persona, no precisamente la madre biológica, lo mismo el padre. Cualquier persona puede cumplir la función padre. Por lo tanto, cuando hablamos, ¿y qué pasa con una madre que cría solito al hijo? Alguien o algo podrá cumplir la función padre. Otra persona, incluso un ideal, ¿no?, que dé lugar a cumplir cierta función padre. Lo mismo si el hijo es dejado por la madre o no tiene la madre, alguien podrá venir a cumplir este lugar del deseo hacia el hijo. Bien, entonces diciendo Lacan que es una estructura, es cuando se lo empieza a nombrar a Lacan como estructuralista y nos preguntamos, ¿es estructuralista? Para eso tenemos que conocer un poquito el concepto de estructura. En el diccionario Larousse la encontramos definida como manera en que las partes de un todo están ordenadas. Fíjense que acá algo ya nos está diciendo de lo que es una estructura, ¿no? Para Lacan, el Edipo es una estructura que ordena toda la subjetividad del sujeto, que ordena todo eso que Freud planteó como etapa oral, anal, fálica. Incluso ordena más allá de la etapa de la latencia lo que pasa en la etapa genital, que hace referencia a la adolescencia. Ordena al sujeto en cualquier momento de su vida. El estructuralismo también es una teoría lingüística que considera la lengua como un conjunto estructurado en el que las relaciones definen los términos. Es un método también para la comprensión de la realidad. Lo que se opone al estructuralismo como forma de comprender la realidad, ¿no?, es principalmente la historia, ¿no? Entonces el par de oposición ha sido siempre estructura o historia. Estructuralismo e historia en los años 60 eran opuestos porque eran como dos formas distintas de comprender la realidad. Los historiadores acusan al estructuralismo de ser estático, fijo, sincrónico, y los estructuralistas se defienden de estas acusaciones diciendo que efectivamente hay cambios de una estructura a otra, pero que esos cambios no se hacen por evolución, por diacronía, en continuidad, sino que se hacen por saltos. Para los estructuralistas, los cambios se producen, ¿no?, eliminando una estructura para que venga a suplir la otra. En cambio, para la historia hay una secuencia, una continuidad. Los estructuralistas en esa época, en los años 60, acusaban de evolucionistas a los historiadores
Esto ha cambiado mucho y los historiadores hoy en día también tienen en cuenta la estructura sincrónica y ponen el acento en estructuras que evolucionan y en ver cómo evolucionan. O sea, esta separación de los años 50 ya no es tal en este momento. Los historiadores tienen en cuenta la estructura, pero articulada a lo adiacrónico. Dicen que la estructura no es algo estático, que así no son las estructuras humanas. Hay estructuras humanas, pero también tienen que ver con una evolución. Bien, si Lacan es estructuralista, es un estructuralista particular. Hay un concepto que nunca está presente en los estructuralistas y es el concepto de falta. Ya venimos hablando nosotros de la falta, ¿verdad? De eso que es estructural en el sujeto. Yo les he puesto acá una imagen de este tipo de rompecabezas. Yo no sé si ustedes han llegado a conocer este tipo de rompecabezas, ¿no? Lo tenemos acá en dos formas, donde siempre hay un lugar, ¿no? Un vacío para poder mover las piezas, ¿no? Por eso es que se dice que Lacan es un estructuralista muy particular, porque plantea que la estructura humana está basada en una falta, esa falta estructural, ¿no? Porque si no seríamos totalmente estáticos, no nos podríamos mover. Este espacio, este vacío es lo que permite que estas fichas se muevan, ¿no? Y se pueda configurar, si lo pensamos simbólicamente, configurar el sujeto o la imagen, ¿no? del sujeto gracias a los movimientos que permiten este vacío. Por lo tanto, en la estructura lacaniana hay siempre un lugar vacío, un lugar de una ausencia, un lugar donde no hay nada. Y el falo es el significante de esta falta. Veamos entonces todos estos elementos que hemos visto en la función del Edipo en la constitución de la subjetividad. Está el primer momento del Edipo, esta relación madre-hijo de complementariedad, ¿no? entre ellos dos, ¿no? donde el hijo es el producto de ¿qué? De estar alienado al deseo de la madre. Acuérdense que el primer momento tiene que ver con la alienación que vimos en el libro 1. Es un estado de goce sin límites, ¿no? Madre e hijo vividos como la completud entre ambos. El falo imaginario es el que se da acá, este tercer elemento que decíamos, el falo, ¿no? Ser el falo es lo que es el hijo en este momento. Para la madre, el hijo es el falo y el hijo se pone en el lugar del falo para su madre. La madre tiene la función de viabilizar el deseo, ¿no? Y viabilizar el deseo implica que ella tiene que ser un sujeto deseante. Es decir, este momento de alienación, el primer momento de alienación entre madre e hijo, donde el hijo se vive como falo que completa a la madre y la madre se siente completa con el hijo, ¿no? Tiene que moverse de acá, ¿no? Y para ello la madre tiene que viabilizar este deseo y se tiene que mostrar deseante ante el hijo. ¿Qué quiere decir deseante? Que si la madre desea es porque algo le falta. Entonces, en el momento en que la madre se muestra como deseante al hijo, le está mostrando de que esa completud era imaginaria entre ambos. Esa completud en realidad no es, porque la madre no termina de completarse totalmente con el hijo. Eso permite entrar al segundo momento, este segundo momento donde el hijo y la madre se van separando y se enfrenta al hijo con la falta. En realidad, el hecho de que la madre se muestre como deseante hace que el hijo
pueda darse cuenta de que algo le falta a la madre. Esto lo podemos ejemplificar en que la madre sí puede ser su hijo el centro de su vida, pero no todo. Poco a poco el hijo se va dando cuenta y la madre también se va separando del hijo porque va deseando hacer otras cosas. Otras cosas la completan, no solamente el hijo. El deseo de trabajar, el deseo de su pareja o el deseo de superarse en otras cosas, no quedarse solamente en la completud con el hijo. Eso el hijo lo vive, lo siente y se da cuenta de que hay algo que falta. Este es el segundo momento. Un segundo momento donde también ya interviene el padre con lo que Freud llamaba la castración, que era esta operación de intervenir en esta relación con la madre, entre la madre y el hijo, y separar esta relación, ¿no? Separar esta situación de goce ilimitado entre la madre y el hijo. El tercer momento es el momento donde el padre cumple la función de regulación, donde permite que este hijo que se vivía en este momento completo con la madre y deja de ser el falo de la madre, le permite que logre simbolizar el hijo esa falta, ¿no?, a través del falo, pero ya no como algo que se es, sino algo que se tiene. Es decir, permite metaforizar el falo, permite que el hijo vea lo fálico como algo simbólico, como algo que se puede o no tener. Es decir, que el falo puede obtenerse de muchas otras maneras que no sea solamente ser parte de la madre. Se puede lograr o buscar ser o tener el complemento, esto que nos falta, a través de otras cosas que no sean la madre. Esta es una función muy importante que tiene el padre, que es quien representa la ley. ¿Por qué se dice que representa la ley? Porque el padre no es la ley. Si el padre se comporta como siendo la ley, se vuelve un padre tirano, un padre que hace cumplir al hijo lo que quiere de manera arbitraria. Entonces ya no estaría cumpliendo la función padre, ¿no? El padre tirano, el padre que a su capricho maneja la ley, a lo que a él le interesa solamente, y él no se somete a la ley, entonces no está cumpliendo la función padre. La función padre es representar a la ley, porque este padre también tiene que someterse a esa ley, que es la ley de la cultura. La cultura será hacia donde lleva al hijo, incluso, que es el lugar del orden social para la convivencia. Y para esa convivencia es necesario regularse con una ley, que es la ley social. Eso es lo que tiene que transmitir el padre al hijo, siendo él también parte de esta cultura a cuya ley se somete. Entonces, la función del padre en el Edipo es la de ser un significante que sustituye al primer significante, que es el materno, ¿no? Sería así. Vamos a verlo esto en fórmulas que hace Lacan, ¿no? Está el deseo de la madre en un primer momento, que le da un significado al sujeto. Acordemos que el hijo es el falo de la madre, ¿verdad? Pero cuando surge el nombre del padre, que tiene que ver con la función del padre, esto que es la metáfora del padre, cuando surge el nombre del padre y se impone sobre el deseo de la madre, tenemos acá la posibilidad de ver una fórmula. Si nosotros nos recordamos lo que era eso que multiplicábamos en este tipo de fórmulas, tenemos que se tachan, ¿verdad?, los dos iguales, deseo de la madre, ¿no?
y queda por lo tanto como resultado el nombre del padre sobre el significado del sujeto. Es acá que vemos que el nombre del padre viene a reemplazar el deseo de la madre y el nombre del padre le da un nuevo significado al sujeto. Esto es como decir, ¿no?, que el otro primordial ya pasa a ser este otro, ¿no?, que está significando lo fálico para el sujeto. Cuando se realiza esta sustitución y el nombre del padre ocupa el deseo de la madre, el niño renuncia a ser el falo de la madre, con lo cual se posibilita su entrada en el mundo simbólico. La función del padre no solo otorga un sentido al deseo de la madre, sino que el conjunto de los significantes es sometido a la significación fálica. Esto será lo que muestra la significación fálica. Los significantes anteriores, o sea, no es que anula el deseo de la madre, sino que es como que le dijese al niño, no todo tu madre. Está el deseo, hay un deseo hacia la madre, pero no todo tu deseo debe estar alienado a lo que tu madre desea. El nombre del padre debe imponerse al deseo de la madre, y que es por esta condición que el goce del cuerpo se estabiliza. Ya no está el niño sometido a ese goce sin límites en la relación con la madre, y que el sujeto accede a una experiencia en la realidad que le será común con otro sujeto. Va hacia la cultura, como decíamos antes. Cuando se rechaza el nombre del padre y no se impone al deseo de la madre, es decir, no es la falla del padre, porque pueden haber fallas del padre, pero está presente. Pero cuando está ausente el padre, no hay, se rechaza esto y no se impone al deseo de la madre, el sujeto corre el riesgo de enfrentarse con el deseo del otro, experimentando como una voluntad de goce sin límites, ser gozado por el otro, este otro materno que lo aliena, lo deja alienado en sí mismo y por tanto es parte del goce de la madre. Por eso es tan importante el nombre del padre, que viene a sustituir el deseo de la madre. Bien, hasta acá nosotros hemos visto los 3 tiempos del Edipo. Yo los remito a ustedes a hacer estas lecturas en estos documentos. Los 3 tiempos del Edipo están también en el libro de Silvia Elena Tenrlas, que ya lo han visto ustedes en el libro 1, en el libro que se llama ¿De qué sufren los niños? Hay una parte del libro después de que ven Necesidad de deseo y demanda, donde explica Silvia Elena Tenrlas los 3 tiempos del Edipo. Después hay otro documento en PDF que se denomina Teoría del Edipo en Freud y Lacan, que se los voy a poner también en una carpeta especial, como hemos hecho en el libro 1. Otro documento de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, de la carrera de Psicología, es el trabajo hecho por Verónica Vega, que se llama El complejo de Edipo en Freud y Lacan. También lo tendrán en tal carpeta. Y también, si quieren, pueden leer directamente a Lacan en el seminario 5, que se llama Las formaciones del inconsciente. En la página 185 de dicho seminario están los 3 tiempos del Edipo. Esas son las lecturas que ustedes pueden tener para esta parte de nuestro libro 2. Acá tienen ustedes una imagen muy bonita, me gustó mucho, no podía dejarla de compartirla con ustedes, donde está este niño, ¿no?, donde quiere seguir unido a la madre, porque no es fácil esto de la separación de la madre. Y fíjense lo que es su piecito, separando al padre para seguir ella unida a la madre. Bueno, gracias y será hasta la próxima.